taking, just be. Don't. En este vídeo quiero compartir contigo una experiencia. Ya sé que normalmente os comparto vídeos en el que podéis verme hacer fotografías, probar equipo, hacer pruebas, etc. Pero hoy os quiero hablar sobre algo que me ha ocurrido hace poquitos días. El viernes pude salir por fin a hacer algunas fotos a la calle, a desoxidarme un poquito en cuanto a fotografía callejera se trata, y sentí algunas cosas, noté algunas cosas que sin duda quería compartir con vosotros porque me parecían muy interesantes. Me llevé la cámara, me llevé la GoPro, me llevé todo para grabar, pero al final dije, hoy lo voy a guardar un poco para mí, para volver un poco a la rutina y vamos a ir viendo cómo van saliendo las cosas. Y la verdad es que desde el principio me sentí súper incómodo y eso tampoco ayudó a que decidiese grabar algo. Pero la manera en la que me sentí o cómo sentí todo, luego me hizo reflexionar y dije, creo que sería interesante compartir un vídeo con ellos. Bueno, para empezar, poneros en situación, bajé el viernes a Madrid por la tarde a hacer algunas fotos. Yo normalmente utilizo una cámara que es muy discreta como es la PNF, con una óptica equivalente a 35 mm 1.8, pero esta combinación está en el servicio técnico para dar un repaso de chapa, pintura y demás, y pues no tenía este equipo. Y decidí llevarme la M1+2, que es esta cámara que está grabando esto, con el 17 mm, que es el equivalente igual a unos 35 mm, pero 1.2, que es una óptica un poquito más grande. No sé si eso fue un error o no. Lo cierto es que tampoco es que fuese mucho más grande, pero os lo digo porque desde el principio me sentí raro, sentí que intimidaba mucho a la gente. Y no sé hasta qué punto era consecuencia de que iba con un equipo un poquito más grande, que creedme que tampoco es mucho más grande, la óptica sí que es un poquito más larga, pero el conjunto en sí en mano no se ve tan grande. Y no sé si es que la gente tiene mucho más miedo o la gente reacciona de una manera mucho más diferente o era culpa del equipo. Os digo por qué. Un 35 mm te suele permitir, cuando haces foto de calle, cuando haces fotografía documental, acercarte, pero capturar una imagen bastante cercana sin tener que estar súper encima y cogiendo bastante ángulo para generar un contexto en la imagen. Últimamente le he cogido mucho gusto a los 28 mm. Desde que hago, pues os he hecho algún vídeo en analógico con la Canon A1 y con el F de 28 mm y le he cogido mucho el gusto. Incluso estaba mirando para probar o a lo mejor hacerme con algún 24 mm, lo equivalente a un 24 mm fijo, también para probarlo en estas circunstancias, porque es un poquito más angular y creo que tampoco llega a ser una distancia pues que deforme y demás, y puede ser interesante. Pero la verdad es que después del otro día tengo muchas dudas en cuanto a la distancia focal, en cuanto a cómo ha cambiado todo. Os explico. Monté la cámara, empecé a andar, me acerqué, pues lo típico, ¿no? Que ves. Yo cuando salgo a hacer fotos de calle me suelo fijar en cosas, en composiciones, en cosas que te llaman la atención, ¿no? a la vista, ¿no? Bien por cómo se colocan los colores, bien por cómo se colocan los sujetos, bien por la acción que está llevando a cabo un sujeto, etc. Y al principio me sentí muy torpe, pero porque empecé a hacer fotos y veía que no estaba lo suficientemente cerca. Pero cuando intentaba acercarme un poco más para hacer la foto, intimidaba demasiado al sujeto y cambiaba totalmente la fotografía. En fotografía es muy importante, y yo siempre lo digo, capturar el momento. Es cierto que cuando salimos a hacer fotos a la calle no podemos hacer fotos a personas sin que esas personas nos den su autorización, pero si pedimos autorización a esa persona cambiamos totalmente ese ambiente. Esto va a ser siempre así, ¿vale? O sea, es decir, no estamos legitimados para hacer una fotografía a alguien que va por la calle, y desde ya pido disculpas pues, si alguna persona de las fotografías que os voy a enseñar es reconocible. Entonces, si me acercaba lo que yo quería, esa persona se percataba de mi presencia y eso cambiaba la situación. Entonces eso me hacía perder la foto, al menos perder la foto como yo la quería. Seguí caminando y a lo mejor las ideas con las que venía preconcebido de casa, es decir, las fotos con las que iba desde casa ya en mente, de quiero hacer esta foto, quiero buscar esto, quiero buscar lo otro, sería interesante poder capturar a lo mejor un momento en el que se vea esto. Eso enseguida me hizo cambiar el chip y enseguida empecé a mimetizarme un poco con la situación, con el ambiente, con la poca gente que había, porque había poca gente, hasta que llegué a una zona, que es la zona financiera que hay en Madrid, que está la zona de Cuzco, de Azca. Hay un edificio alto que es de oficinas, donde pues todos los días van a trabajar muchas personas, pues ahí tienen sede pues aerolíneas y este tipo de empresas. Entonces me di cuenta que la explanada, o sea, una plaza que hay enfrente del edificio, donde habitualmente no hay nadie. Hay gente cuando llega la hora de
determinada jornada, todo el mundo sale y entra, porque en esa plaza prácticamente es una plaza de paso entre un par de galerías comerciales y ese edificio. Pues estaba hasta arriba de niños, estaba atestada de niños. Y ahí empecé a ver cómo va a cambiar nuestra fotografía todo esto, es decir, cómo vamos a buscar, sobre todo al principio, cómo nos van a llamar más la atención ciertos comportamientos. Aquí a lo mejor una óptica más angular me hubiese ayudado un poquito más, pero como os digo, en el resto de fotos me hubiese complicado un poco la vida porque me toca acercar suficiente al sujeto y se intimida y se va. Vale, aquí como había cierta distancia, pues no tenía ese problema. Y a lo mejor es que va un poquito más por ahí los tiros, ¿no? A lo mejor vamos a tener que alejarnos un poco de la gente, dar un pasito atrás, ¿no? Y buscar este tipo de fotografías. Otra cosa que yo suelo hacer y que suele funcionarme bastante bien es el hecho de buscar una situación fija en una calle, donde hay unas circunstancias de luz, donde hay un determinado edificio, donde hay algo que quiero capturar, pues yo me quedo en un sitio con la cámara quieto, me quedo estático y utilizo un enfoque manual, dejo el enfoque donde quiero o donde creo que va a estar la acción. Hago un enfoque por zonas, y espero que ocurra la acción. Cuando ocurre la acción, disparo la fotografía. Pues bien, esto normalmente funciona bien porque pasas desapercibido, porque la persona, a lo mejor la foto que estás haciendo o la persona que aparece en esa foto es una persona que cuando viene de lejos, ella ya ve que tú estás ahí. Entonces cuando ella pasa por delante, no piensa que estabas esperándola a ella, sino esa persona piensa, bueno, pues estar haciendo algo, le habré estropeado la foto, sin saber que a lo mejor esa persona era el sujeto principal de la foto. Y esto ahora no es mucho más difícil de hacer, porque cuando la gente te ve parado, la gente, a pesar de estar todo con mascarilla y demás, pues la gente te rodea, ¿no? La gente tiende a irse hacia un lado. Entonces no sale en la foto o no sale como tú pensabas, no sigue la misma línea, ¿no? Normalmente es muy predecible cuando andamos en línea recta. Cuando ves a alguien venir, va a venir por aquí. Antes pasaban por delante, a lo mejor se daban cuenta y te pedían perdón una vez que habían pasado por delante. Tú ya ahí perdone, como si te hubiesen estropeado la foto, pero ahora no, ahora directamente se paran, dan un rodeo para no acercarse a ti. Está bien, están manteniendo una distancia de seguridad, pero creedme que mantienen de más la distancia de seguridad. Yo ya hacía los encuadres teniendo en cuenta que en vez de pasar aquí cerquita, pasarían un poquito más atrás, ¿no? Y eso también me complicó un poco todo. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención es que al haber menos gente, ya no solo es que no pases desapercibido porque te acercas más, sino porque es que no hay gente. Y como hay menos gente y la gente va en grupos muy pequeños, ahora la gente no está acostumbrada a ver a alguien parado en la calle. Entonces cuando te intentabas hacer una fotografía de alguien que estaba en una parada de autobús, en un semáforo, esperando alguna cosa, te dabas cuenta que solo había una persona. Había muchas paradas de autobús donde solo había una persona esperando, porque ahora no hay gente que coja autobús en la calle, está la gente en sus casas. Y claro, en una circunstancia normal, pues esa persona a lo mejor no se pregunta, bueno, está haciendo esa persona una foto y voy a salir yo. Normalmente eso se lo pueden plantear, pero hay 8 personas más en la parada de autobús y no le dan importancia, ¿no? Pero en este caso en el que solamente hay una persona, pues sí que le dan importancia, ¿no? Y a lo mejor te cuesta un poquito más ser discreto para que no te vean y para que eso no condicione la actitud de esa persona. Y igual que tú solamente tienes a una o dos personas delante, ellos solo te tienen a ti delante, ¿no? Entonces eso también choca más y llama mucho más la atención. Hubo momentos en los que, ya os digo, utilizando esa técnica de quedarme parado y bueno, voy a esperar a que pase alguien, la gente no pasaba, ¿no? La gente se paraba, no sé, la verdad es que fue una circunstancia un poco rara y terminé las 3 horas que estuve haciendo fotos en la calle con una sensación, y es, ¿vamos a tener que cambiar las ópticas o vamos a tener que cambiar el concepto de ópticas en cuanto a la fotografía callejera, la fotografía documental? Ya no nos va a valer con ópticas 28 35 milímetros. La verdad es que yo creo que no, creo que no podremos cambiar, porque la distancia focal no solamente te da la distancia al sujeto que tú estás captando, sino que te da un ángulo de visión, y ese ángulo de visión te proporciona un contexto en las fotografías. Si yo utilizo un 50 milímetros, es cierto que me voy a tener que acercar menos a esa persona, la voy a intimidar menos, pero al tener menos ángulo voy a poder jugar menos con el contexto, voy a poder incluir menos cosas en el encuadre. Así que al final tendremos que entrenarnos, tendremos que aprender, tendremos que hacer cosas nuevas para darle una vuelta de tuercas a esto. Eso, o que a todos se nos olvide un poco esto, que pase algún tiempo y vuelva todo un poco a la normalidad, no a la nueva, sino a la que ha habido siempre. No lo sé. Así que, ya os digo, este vídeo era un poquito diferente para compartiros un poquito las reflexiones de esta primera salida, hacer fotos de calle después de algunos meses. La verdad es que me sentí muy torpe, muy incómodo. A ver si vuelve ya la otra cámara, porque la verdad es que con esta me sentí que tampoco ayudaba, que el cuerpo fuese un poquito más grande. Además la otra es tipo telémetro, no escondes toda la cara, en esta sí que escondes toda la cara, es el típico cuerpo de SLR.
pero sin espejo. Y eso también pues llama más la atención porque es como muy claro, ¿no?, que estás haciendo en la fotografía. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Si te gusta, ya sabes que puedes dejar un like, eso ayuda a que el contenido llegue a mucha más gente. Si quieres puedes comentar qué te parece a ti la idea de tener que cambiar de ópticas. ¿Has salido ya a la calle a hacer fotos ahora? ¿Has hecho foto callejera? ¿Qué te has encontrado tú? ¿Estas sensaciones las has tenido tú también? ¿Vale? Te agradecería que lo compartieras también, ¿eh? Y ya sabéis que este vídeo es posible, o hay que agradecérselo también a todos los Patreon que apoyan mi contenido. Aquí hay una pequeña lista con algunos de ellos. Y ya sabéis que si quieres apoyarme solamente tienes que unirte a Patreon. Puedes hacerlo desde $2 al mes con la aportación mínima, o desde $5 y participar en sorteos. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo. Hasta la vista. Scream.